A ver, encontrar bacterias en la orina. Suena mal, ¿no? ¿Es siempre una señal de alarma? ¿O podrían ser simplemente, digamos, compañeras de viaje inofensivas? Bueno, hoy vamos a desentrañar uno de los malentendidos más grandes y más frecuentes en medicina. La respuesta corta y directa a esto es un rotundo no. Y de verdad, entender el por qué es clave. Es fundamental para evitar tratamientos que no sirven para nada y que a veces pueden ser hasta peligrosos. Imaginen esto, porque pasa todos, pero todos los días en hospitales y residencias. Un adulto mayor se cae. En el hospital le hacen un análisis de orina de rutina y ¡pum!, aparecen bacterias. ¿Qué pasa casi automáticamente? Se le recetan antibióticos. Suena lógico, ¿verdad? Pues como vamos a ver, esta práctica tan común muchas veces es un gran error. Ok, todo este escenario que acabamos de ver parte de un malentendido, uno bastante grande de hecho. Así que en esta primera parte vamos a desarmar esa idea de que si hay bacterias, tiene que haber una infección que necesita tratamiento. Y aquí está el concepto clave de todo esto. Se llama bacteriuria asintomática. Ojo, la palabra más pero más importante de todas es asintomática. ¿Qué quiere decir? Simple, que sí, hay un montón de bacterias en la orina, pero la persona no siente absolutamente nada, ni dolor, ni ardor, ni esa urgencia de ir al baño a cada rato. Nada. Las bacterias simplemente están ahí viviendo su vida. Y miren esto, porque acá está el meollo del asunto. Es una distinción súper importante. A la izquierda tenemos los síntomas que sí gritan infección urinaria. El clásico dolor al orinar, esa sensación de tener que ir al baño cada 5 minutos, dolor en la parte baja del abdomen. Esos son los de verdad. Pero a la derecha tenemos otra cosa: confusión, caídas, cambios de comportamiento, sobre todo en adultos mayores. El error más común es ver esos síntomas, encontrar bacterias en la orina y decir, ¡ajá, es una infección! Pero no, la evidencia es clarísima. Si no están los síntomas de la izquierda, la causa del problema casi seguro que es otra cosa. Esta frase que ven acá resume el peligro a la perfección. Porque, a ver, cuando se le echa la culpa a las bacterias de una caída o de la confusión de una persona mayor, pasan dos cosas malas. Una, se le dan antibióticos que no necesita. Pero dos, y esto es lo más grave, se deja de buscar la verdadera razón del problema, que podría ser algo muchísimo más serio. Bueno, vamos a la segunda parte. Ya entendimos qué es esto de la bacteriuria asintomática. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan común es? ¿Pasa mucho? ¿Y qué otras cosas pueden aparecer en un análisis de orina que nos confundan todavía más? La respuesta es sorprendentemente común, mucho más de lo que uno se imagina. Fíjense en el gráfico. A medida que aumenta la edad y la fragilidad, más común se vuelve. Por ejemplo, en mujeres mayores de 80 años, más del 20%, una de cada 5. Pero esperen, porque si miramos a las personas que viven en residencias de ancianos, ahí la cifra se dispara por completo. Sí, así como lo oyen, hasta un 50%. La mitad de los residentes en un geriátrico pueden tener bacterias en la orina sin tener ninguna infección. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si les hacemos un análisis de orina a todos, la mitad va a dar positivo por bacterias, pero no están enfermos. Es lo que se llama un estado de colonización, no es una enfermedad. Ok, ahora hablemos de otro dato que siempre confunde a la gente: la piuria. Suena complicado, pero es súper simple. Significa que hay glóbulos blancos, o sea, leucocitos, en la orina. Son las células de defensa de nuestro cuerpo, nada más. Pero aquí viene lo importante, el punto clave. En alguien que no tiene síntomas, encontrar piuria es irrelevante. No importa. Sí, claro, es una respuesta inflamatoria, es normal que el cuerpo reaccione a las bacterias, pero eso no significa que haya una infección que tratar. En resumen, y para que quede súper claro, encontrar glóbulos blancos en la orina no cambia absolutamente nada el panorama. Ok, entonces, si esto es tan común y, en la mayoría de los casos, inofensivo, ¿qué pasa si lo tratamos igual? ¿Cuáles son los peligros de tratar algo que no deberíamos tratar? Porque los hay. La ciencia es muy clara en esto. La bacteriuria asintomática tiene una historia natural benigna. Es decir, dejarla tranquila no causa problemas. A largo plazo, no se ha visto que dañe los riñones, ni que aumente la mortalidad, si tomamos en cuenta otras enfermedades, claro.
De hecho, en muchos casos, especialmente en mujeres jóvenes, es algo pasajero que se va solo. Y si necesitaban una cifra para convencerse, miren esta, es tremenda. Un análisis de muchísimos estudios encontró que tratar esta condición con antibióticos multiplica por casi 4 el riesgo de que la persona sufra un efecto adverso. O sea, el tratamiento no es gratis, no es inocuo, tiene consecuencias. Y esos daños son de todo tipo. Están los efectos secundarios directos del medicamento, que ya los conocemos, pero también cosas más serias, como infecciones peligrosas como la de Clostridioides difficile. Pero, si pensamos en grande, el peligro mayor para todos es la resistencia a los antibióticos. Cada vez que se usa un antibiótico sin necesidad, estamos ayudando a crear superbacterias que después no vamos a poder tratar. Y hay un dato curioso, algunos estudios incluso dicen que al tratarla matamos las bacterias buenas que nos protegen, y eso podría aumentar el riesgo de tener una infección de verdad en el futuro. Es paradójico, ¿no? A ver, hasta ahora dijimos no tratar, no tratar, no tratar. Pero, y esto es muy importante, como en todo, hay excepciones. Son pocas, muy específicas, pero es fundamental conocerlas. La lista es cortita, Súper precisa. Son solo 3 situaciones en las que sí hay que buscar y tratar estas bacterias, aunque no haya síntomas. La primera, el embarazo. Aquí los riesgos para la mamá y el bebé son reales. La segunda, antes de ciertas operaciones urológicas, de esas que pueden causar sangrado. Y la tercera, en personas que acaban de recibir un trasplante de riñón. Y ya está. Fuera de esos 3 casos, para casi todo el mundo, y aquí incluimos a adultos mayores, personas con diabetes, gente con sondas urinarias, los estudios son claros. Tratar no trae ningún beneficio, cero. Al contrario, los riesgos del tratamiento son mayores que los posibles beneficios, así de simple. Bueno, llegamos al final. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar de todo esto? Vamos a resumir los mensajes clave, lo que de verdad importa. A ver, punto número 1. Bacteriuria asintomática no es una infección. Punto 2. Una caída o un estado de confusión no son por sí solos síntomas de infección urinaria. Punto 3. Los glóbulos blancos en la orina no nos dicen nada, son irrelevantes si no hay síntomas. Y el más importante, punto 4. En la gran mayoría de los casos los antibióticos hacen más mal que bien. Y quiero cerrar con esta idea que me parece muy potente. A veces, en medicina, la decisión más inteligente y más valiente es no hacer nada. Decidir no buscar bacterias en la orina de alguien sin síntomas o no tratarlas si las encontramos de casualidad, eso no es ser negligente. Todo lo contrario, es hacer una buena medicina la que está basada en evidencia. Es, al final del día, proteger a las personas de tratamientos que no necesitan y que les pueden hacer daño.